Ok, parece que ya estamos en vivo, al parecer. Sí. Vamos a ver, a probar el audio solamente. Ok, para ver. Yo creo que sí. Ya me voy a dar cuenta. Sí. Ok. Ok. Ok, ya estamos en vivo. Un saludo a todos mis hermanos, mis hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker. Estamos aquí un jueves más, gracias al Señor, en el estudio bíblico. Buenas noches a Mónica también. Mónica, no sé si José está por ahí. Bueno, José, yo sé que ahí está, pero a veces no escribe, pero por ahí está. Buenas noches, un abrazo, Josué, y a todas las personas que se conecten con nosotros. Un abrazo, los bendecimos enormemente, deseando de que en todo el transcurso de esta semana todo haya ido bien, en medio de cualquier dificultad, que todo esté bien, que estén gozosos, como dije, en medio de cualquier. Está en San Carlos, Josué. Ah, caramba, está de gira. Bueno, que el Señor lo guarde. Está largo, está largo. Pero bueno, gracias al Señor. Bueno, vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy y anuncio, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta, lo voy a mencionar ahorita y lo voy a mencionar al final, ¿verdad? Por aquello. Eh, Hoy cerramos el bimestre de lo que es el estudio bíblico. Hoy terminamos. La siguiente semana no hay estudio bíblico. Retomaríamos la que sigue. Voy a decírselos con fechas, ¿verdad? Para no, como decimos nosotros, para no batear. El 24 de julio, la otra semana, no tenemos estudio bíblico. Retomamos estudio bíblico el 31 de julio. Dios primero. Arrancamos con el tercer bimestre que tenemos con el estudio bíblico del libro del Apocalipsis. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Vamos a ver, voy a dar solo un chancecito nada más. Hoy iniciamos con el estudio. Hoy vamos ya a entrar de lleno. Bueno, vamos a terminarlo con lo que quedamos la semana pasada, pero hoy ya vamos a iniciar con el capítulo 6 y vamos a empezar a ver ya lo que son las aperturas de los sellos, ¿verdad? Donde se vienen muchas cosas, donde vamos a aprender un montón de lo que el Señor tiene que mostrarnos, ¿verdad? Con respecto a lo que es Apocalipsis, a lo que son los acontecimientos que se van a dar cuando venga la gran tribulación y todo este tipo de cosas. Pero hoy vamos a ver muchas cosas con eso y vamos a ver eso. La, para que vayamos viendo eso, que es bastante tremendo. Y como siempre lo hemos dicho, nosotros no venimos aquí a especular y a decir cosas que nosotros creemos o interpretamos a la forma en la que yo creo, yo pienso o yo me imagino. No, venimos a dar un estudio bíblico, dejando que la Biblia hable, no que nosotros hablemos, dejando que la Biblia hable y nos muestre qué es lo que la Biblia quiere decirnos, qué es lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. No a dar especulaciones de qué es. Vamos a entrar también hoy ya en un tema interesante, como lo hemos mencionado, y lo vimos en el inicio del estudio del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que hay diferentes posturas teológicas, que algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, otros dicen que no, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, otros, bueno, hay diferentes posturas. Hay que entender algo y hay que tenerlo bien claro y lo quiero recalcar. Esas posturas, ¿verdad? Escatológicas, por así decirlo, esas posturas, ¿verdad? De lo que algunos piensan que es diferente a lo que nosotros pensamos, no nos convierten en enemigos, porque esta doctrina, sea que el Señor nos venga por su iglesia y la arrebate antes de la tribulación, este, no me hace enemigo de aquel que dice o cree
que la iglesia pasa por la gran tribulación. No, porque son doctrinas secundarias en el sentido, mis hermanos, en el sentido de que no sabemos, o es decir, nosotros cuando vemos la Biblia, para nosotros que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, que la iglesia va a ser quitada antes, va a ser raptada, arrebatada, va a ser trasladada, como usted lo quiera ver, o va a ser rescatada, va a ser antes de que inicie todo este tipo de cosas que se vienen para la tierra. Eso no nos hace enemigos de aquellos que no creen la misma postura nuestra, porque nosotros podemos concordar, por ejemplo, con las doctrinas principales. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Las otras doctrinas o los otros pensamientos teológicos en ese sentido, ellos creen lo mismo. Creen que Jesucristo es Dios, creen que Jesucristo nació de forma virginal, etcétera, etcétera. Son doctrinas fundamentales, primarias, con las que no estamos divididos. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, mis hermanos, si usted no cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pues no se preocupe, don't worry. El punto central del mensaje es que Cristo viene. Sea que arrebate a la iglesia, o sea que la iglesia pase por la gran tribulación, lo que sea, el punto es que Cristo viene, es lo central, y que Cristo de una u otra forma seamos quitados y llevados, ¿verdad?, antes de todos estos eventos, o que lo pasemos, tenemos que estar firmes en el Señor, siempre esperando a que Él venga, siempre de que saber de que si tenemos que poner el cuello para dar la vida por Cristo, bueno, hay que darla, si fuera el caso, pero eso no nos divide. Entonces, lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a estudiar ahora también más adelante, hay que entender, no se peleen con nadie, no. Si nosotros decimos, por ejemplo, que, que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, eso es una realidad que la palabra la vemos en toda la Biblia. No que la palabra Trinidad aparezca en la Biblia, pero vemos esa realidad. En eso concordamos la gran mayoría. La gran mayoría concordamos en esa doctrina. Entonces, lo que vamos a ver, no entremos en cuestiones de que no, es que si usted no cree como nosotros, no pasa nada, mis hermanos, no pasa nada. El punto fundamental de la enseñanza y de lo que la Biblia nos muestra es que Jesucristo viene. Él lo prometió. Él dijo que iba a venir por segunda vez. ¿Cuándo? No sabemos. No lo sabemos. Pero viene, viene. Y que van a haber acontecimientos, pero sea que, como dije, sea que la iglesia sea arrebatada, o sea que la iglesia pase por la gran tribulación o el Señor venga al final de la gran tribulación, etcétera, todo eso, mis hermanos, eso, eso al final de cuentas, yo no puedo llegar y decir, aunque lo digamos porque lo vemos en la Biblia, es que esa es la verdad que yo digo y es porque yo lo digo. No, mis hermanos, lo vemos en la Biblia, aunque las otras posturas también toman la Biblia y ellos tienen su respaldo también bíblico para decir contrario a nosotros. Qué interesante. Entonces, son eventos que no se han dado porque obviamente no se han dado. Entonces, hasta que todo eso se dé, tengamos, y les digo algo, cuidadito y el Señor nos sorprende a todos, de formas que tal vez no nos imaginemos. Tal vez las posturas, y Dios lo tiene pensado de otra forma. No lo sabemos, quizás el Señor nos sorprenda, pero el Señor viene, viene. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar. Eso fue una pequeña introducción, no tenemos, recuerden, estudio bíblico la siguiente semana y retomamos el 31 de julio, por favor. Si quieren comentar algo, ahí está Mónica, ustedes pueden escribir o pueden escribir directamente al celular, al WhatsApp, ¿verdad? De la congregación. Si tienen necesidad de oración, consejería, pueden consultar directamente con los pastores al número del WhatsApp que está aquí en la página del Facebook. Si tienen preguntas con respecto al estudio bíblico, con respecto a todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con lo que hacemos, con la congregación, etcétera, pueden comunicarse directamente con ellos y consultar, ¿verdad? Y si tienen dudas, preguntas, las pueden hacer. Si yo no respondo acá, obviamente es porque estoy dando el estudio bíblico, ¿verdad? No, entonces, pueden consultar y a la brevedad o vamos a dar la respuesta si la tenemos, si no la tenemos, vamos a responder, no lo sé, no lo sabemos, vamos a prepararnos y a estudiar y darle la respuesta. Tengan la Biblia a la mano
¿verdad? Y aquí vamos a ver muchas cosas y vamos a aprender muchas cosas hoy. Y como lo hemos dicho antes, vamos a ver un montón de cosas que vamos a dejar que la Biblia hable. Amén. Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche. Te pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, de tu amado Hijo. Padre, que tú nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, nos des, Señor, inteligencia, sabiduría. Señor, que podamos estar atentos, que, Señor, podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que podamos escucharlo guiándonos. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas también, a caminar, a dirigirnos, Señor, rectamente. Que de nuestro corazón, Señor, sea quitado, Señor, toda tiniebla, todo pecado, toda contaminación que pueda haber en nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros miembros, de nuestras manos, Señor, de todo nuestro ser, cualquier cosa que a ti te desagrade, Señor, que sea pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser limpios, Señor, en el nombre de Jesús, a poder entender tu palabra. Señor, y que aquellas personas que tal vez vengan por primera vez, Señor, que tu Espíritu Santo pueda confrontarles, pueda hablarles a sus vidas, Señor, pueda convencerles, Señor. Señor, que ellos te necesitan a ti. Ellos no necesitan un líder, un pastor, necesitan al Espíritu Santo, necesitan el arrepentimiento y necesitan nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, y estas enseñanzas y las predicaciones de los domingos también lleguen a muchas personas, Señor, que necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, ahí, Mónica, cualquier cosita, si usted ve que algo pasa, me avisa, porfa. Aquí tengo el WhatsApp web, ahí me puede escribir cualquier cosita. Si usted ve que se pega o se me va o la señal o algo, yo lo voy a revisar por acá. Bueno, vamos a dar inicio. No sé quiénes estén por ahí, pero quienes estén, si está Joseph, un abrazo, si está Yeudi, si está Alexa también, Don Rafa, las personas que estén, que vengan acá, les mandamos un fuerte abrazo, de verdad. Y si está por primera vez aquí viendo este estudio, nada más les recuerdo que este es uno de una serie de estudios que hemos venido dando ya. Hoy ya van 4 meses que estamos en el libro del Apocalipsis. No van a encontrar todos los estudios aquí en el Facebook, porque Facebook a los 30 días elimina los videos. Este video lo están viendo ahorita, va a estar 30 días porque Facebook los elimina a los 30 días. No hay problema, lo he mencionado varias veces. Pueden ir directamente al canal de YouTube, en este caso, porque todavía está en el mío, el canal de YouTube, el personal, que es Luis Luker, Luz y Verdad. Voy a ver si lo comparto ahora. Ahí pueden ver los estudios bíblicos. Posteriormente, mis hermanos, todos estos estudios bíblicos se van a trasladar o se van a migrar al canal de Somos Comunidad Cristiana Gosén, de la congregación que tiene canal de YouTube. Ahí se va a migrar todos los videos, estudios, enseñanzas, todo se va a migrar para que tengan nada más paciencia, pero pueden ir a verlo desde el inicio en la lista de videos. Ahí pueden ver el estudio del Apocalipsis y pueden empezar a verlos desde el primero y ustedes van a ver qué empezamos a ver desde ahí. Amén. Bueno, vamos a dar inicio ahora sí ya. Ya hablé demasiado de cosas que no tienen que ver con el estudio. Pero bueno, vamos a dar inicio, mis hermanos, a esta lección, como dije, o a este estudio, ¿verdad? A este estudio. Voy a correr acá un poquito. Vamos a dar inicio a este estudio, mis hermanos, y anteriormente, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos terminado viendo o leyendo Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Bueno, justamente de aquí vamos a retomar para poder finalizar y poder pasar ya a lo que es el capítulo 6 del Apocalipsis. Amén. Entonces, bueno, aquí ok, para. Ok, es que tengo aquí escuchándolo por aquello que se me corte o algo, aquí yo me doy cuenta. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, mis hermanos. Apocalipsis, vamos a ir, por favor, tengan sus Biblias a la mano, lean su Biblia, lean la Biblia. Usted no lo digo, siempre lo digo, usted no tiene por qué creer lo que yo estoy diciendo, no está obligado a creer,
Usted no está obligado a creer lo que dice un pastor. Usted está en la responsabilidad y en el deber de estudiar su Biblia y de estudiarla bien y de ver que lo que nosotros estemos hablando sea conforme a su contexto histórico, cultural, gramatical, etcétera. Que todo concuerde como debe de ser, ¿verdad? Con todo, porque usted no puede nada más creer que porque hay una persona ahí, usted no me conoce y usted nada más diga, oh, gloria a Dios. No, lea la escritura, lea la escritura. Antes de iniciar leyendo el texto, vi algo que decía por ahí, decía, eh, hay gente que va los domingos, que asiste los domingos a una iglesia, pero no porque asistan a una iglesia, significa que sean iglesia. No todo el que asiste a la iglesia pertenece a la iglesia. Hoy hay muchos que se dicen ser cristianos, y déjeme decirles, y lo voy a decir así, por lo menos el 90-95%, y estoy siendo generoso, de todas las congregaciones que se dicen cristianas, ese 90 o 95% son asistentes, no son iglesia. Eso es muy diferente. Una cosa es totalmente diferente a la otra. Una cosa es ser la iglesia de Cristo y pertenecer al cuerpo de Cristo, y otra cosa es asistir a una congregación o a una iglesia. Cosa que está repleto, ¿verdad? El mundo de eso. Eh, Hoy muchos hablan, comentan, expresan ideas y cosas, pero que no hacen. Y podemos estar involucrados hasta nosotros en ese círculo. Por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que observar y ver las advertencias que nos habla la Escritura. Amén. Entonces, no todos los que van a la iglesia son iglesia. Entonces, por favor, usted es responsable de lo que escucha, de lo que hace. Usted tiene que pensar que si aquí nosotros estamos hablando babosadas o herejías, usted nada más apague y váyase y listo. Pero si aquí estamos hablando lo que la palabra de Dios dice, usted está en el deber de prestarle oído al Señor para que el Señor le diga a usted lo que tiene que decirle. Y no solo decirlo, sino decir y hacer lo que dice la palabra. Para todos, para ustedes y para mí. Amén. Apocalipsis, para no lerdearme más. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 al 14. Ahí vamos a retomar, mis hermanos. Ojo lo que dice. Si alguien ocupa ver lo que vimos la semana pasada, tiene que ir a ver los videos anteriores, o al YouTube, o aquí lo que haya. Apocalipsis 5, versículo 3 al 14 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, aquí está hablando Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, ¿verdad? Por lo menos ahí, pónganme un amén para saber que están ahí conmigo, acompañándome con mi hija. Bueno, Juan, mis hermanos, el apóstol Juan, en esto que él está escribiendo, ¿verdad? Él no pudo ser más preciso en su descripción, ya que aquí, mis hermanos, verdaderamente la expresión, pongan atención, la expresión anterior incluye, cuando dice todo lo creado, que dice en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Pongan mucha atención, mis hermanos, porque esta cuádruple alabanza o esta cuádruple alabanza constituye, mis hermanos, un glorioso y estupendo clímax al cuadro de adoración que aparece, ya que ya lo vimos, que aparecen en los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis. Recordemos algo, todos los seres conscientes del universo, ¿verdad? Hablando en este sentido que estamos viendo el Apocalipsis, todos los seres conscientes del universo, todos, mis hermanos, se unen a una para dar alabanza y rendir homenaje tanto a Dios el Padre como a Dios el Hijo,
simbolizado, ¿verdad? Obviamente simbolizado por el Cordero. Y mis hermanos, observemos que aquí hay una cuádruple división de la creación. No pongamos atención en esto, hay una cuádruple división de la creación y todos los seres vivientes e inteligentes de cada uno de estos ámbitos. Ellos, estos o esta división, cada uno de todos ellos honran al Padre y honran al Hijo por igual. Oigan, qué interesante, por igual. Esta acción, mis hermanos, ustedes y yo debemos de considerarlo como una prueba, así de simple, porque esto también es otra prueba, es una prueba totalmente, es una prueba inminente, una prueba contundente de la absoluta deidad de Cristo Jesús. Este argumento derriba totalmente el pensamiento de aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado. No, 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 no. Esta acción, repito, debe de considerarse como una prueba de la deidad o de la absoluta deidad de Jesucristo. Y reitero, esta adoración combinada hacia el Padre y al Cordero es un testimonio fuerte y contundente de la deidad de Jesucristo. Esto hay que ponerlo bien grabado, que nos quede grabado. No puede haber, mis hermanos, la más mínima duda de que el Cordero, Cristo Jesús, debe ser reconocido con Dios y como Dios. Amén. ¿Me doy a entender? Para eso hay que entenderlo de forma contundente. Entonces, después, mis hermanos, vemos de que los seres vivientes y los 24 ancianos, después de que hubieron cantado, también lo mismo lo hicieron la innumerable, esa cantidad innumerable de millones de ángeles, o sea, un tercer grupo, ¿verdad? De criaturas, aquí aparece, y entonan un cántico de alabanza. Ahora, este tercer grupo de que estamos hablando de criaturas, este grupo reúne, ojo qué interesante, reúne al resto de los seres creados de Dios. O sea, las palabras repiten el versículo 3 con el agregado, ojo, con el agregado de las frases y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay. O sea, la última frase, mis hermanos, la última frase abarca la totalidad de las criaturas de Dios porque no hay nada que quede excluido, no hay nada que quede por fuera. Todo está ahí. Se interpreta, pongan atención, entonces se interpreta en la fraseología el sentido del lenguaje poético que tiene como fin incorporar todo lo que Dios ha hecho. Porque no podemos, mis hermanos, no podemos esperar, ojo, que Satanás y sus seguidores en el infierno pronuncien alguna alabanza hacia Dios. No se puede esperar. Entonces, mis hermanos, todos los seres inteligentes en el universo creado de Dios cantan alabanzas. Los santos y los ángeles en el cielo, las aves en el firmamento, el pueblo de Dios en la tierra y todos los seres vivos en la tierra y en el mar. Esto es glorioso. Esto es impresionante. Cantan al Señor. El enorme coro, mis hermanos, de todas estas voces en alabanza a Dios y al Cordero, supera, es que mis hermanos, esto no se puede ni siquiera calcular, supera toda la imaginación humana. Dios es el Rey de toda la creación que delegó la obra de la creación y redención a su Hijo Jesucristo. Así como Dios recibe el tributo de sus criaturas, del mismo modo, mis hermanos, lo recibe el Cordero, o sea, Jesús. ¿Por qué? Porque ha acabado las tareas que Dios le había asignado. Las acabó. Entonces, todos los seres inteligentes, mis hermanos, en el universo entero, cantan alabanzas. Y dice el texto, al que está sentado en el trono y al Cordero. No lo canto porque canto horrible. Entonces, no creo que les vaya a gustar escucharme. Se mencionan también, mis hermanos, los nombres de Dios y Jesús. En lugar, ojo, ve lo que dice, en lugar de esto, los títulos que dice, al que está y el Cordero. Esto muestra, mis hermanos, total total respeto a la divinidad. Esto enfatizan primero el poder absoluto, mis hermanos, de Dios sobre el universo.
Y en segundo punto, la victoria del Cordero sobre la muerte y sobre el sepulcro. O sea, Jesús, ¿verdad? Ahora, pongan atención acá. Si Cristo Jesús no fuera propiamente Dios, esto sería básicamente lo que estamos haciendo, sería idolatría y sería darle a la criatura lo que le pertenece al Creador solamente. Por lo cual, mis hermanos, por lo cual, y aquellos, ustedes que nos están escuchando, usted que está viendo esto, que nos escuchan y pongan mucha atención, nunca iremos al cielo si nosotros no estamos preparados para adorar a Cristo Jesús como Dios. Ustedes y yo nunca iremos al cielo si no estamos preparados para adorar a Cristo Jesús como Dios. Todos los que están allá en el cielo, mis hermanos, lo están haciendo. Y ustedes y yo tendremos que llegar a eso mismo. Y si nos entretenemos, ¿verdad? Con la idea de que Jesús es solamente un simple hombre, un simple personaje, o que es algo menos que Dios, mis hermanos, yo creo que debemos ya, a partir de ya, para muchos, creo que es el momento, ¿verdad? De que debemos de empezar ya desde el principio y aprender lo que la verdadera religión significa. Pongan atención. Es decir, tenemos un fundamento muy débil. Si nosotros creemos que Jesús no es Dios, estamos descansando sobre un fundamento muy débil. Yo no podría, mis hermanos, confiar mi alma a un simple hombre. Yo no podría confiarle mi alma, mi salvación, mi eternidad a un simple hombre. Yo debo, mis hermanos, de ver a Dios mismo poniendo su mano en esa obra tan enorme, tan gigante. Amén. Entonces dice el texto, se postraron, hablando de todos estos seres de los ancianos, dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron. Pongan mucha atención, aquí entramos en materia. La antigua palabra griega, mis hermanos, usada para hacer referencia a la palabra adorar, es la palabra, perdón, proskuneo. Se los voy a compartir acá en el chat. Proskuneo. Entonces, la antigua palabra griega usada para hacer referencia a adorar es la palabra proskuneo del Strong 4352. Esta palabra, mis hermanos, es literalmente postrarse o inclinarse delante de otra persona en completa sumisión. La escena que nosotros encontramos acá, mis hermanos, puede ser aquella en la que los ancianos caen sobre sus rodillas y luego se postran completamente, primero de rodillas y luego se extienden como de panza hacia el piso, delante de ¿quién? Del que vive por los siglos de los siglos. Esto es como una expresión de su total sumisión y adoración a nuestro Señor y dueño Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto debemos también de ustedes y yo de comprender que es un método de adoración propio del Oriente. Esta forma de adoración es un método de adoración que es propio del Oriente. Número uno, o primero, la persona que adora se postra sobre sus rodillas. Luego esta persona se inclina tocando la tierra con su frente, es decir, así como un huevito. Ustedes lo han visto, me imagino, en algún video. Ellos se inclinan y ponen tocando con la frente sobre la tierra. Este último acto era de postración. Y sigue diciendo el texto. Dice, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, vean, los cuatro seres vivientes que están más cerca del trono de Dios, nosotros vemos que ellos proclaman su afirmación, ellos dicen, amén. Y ellos se dirigen a Dios en nombre del resto de la creación. Estos seres, mis hermanos, fueron los primeros en cantar un himno a Dios. Lo vimos en el capítulo 4, versículo 8. Ellos fueron los primeros en cantar un himno a Dios. Y ellos concluyen con un solemne amén. Que esto expresa una y otra vez amén y amén. Y eso lo siguen ahí expresando. Ahora, los ancianos, mis hermanos, los ancianos rinden pleitesía a Dios y al Cordero, postrándose delante del Padre y de Jesucristo.
Este acto, mis hermanos, o es su acto de alabanza y de adoración, es lo que concluye todo, es lo que cierra todo. El autor, por ejemplo, el autor de Apocalipsis, ¿verdad? Juan, está ya listo, perdón, el, okay, perdón, el autor de Apocalipsis, ¿verdad? Está listo ya para narrar la ruptura de los sellos, que ya lo vamos a ver, ya más adelantito, ya lo vamos a ver. Él narra, Juan, ¿verdad? La ruptura de los sellos y la apertura del rollo, y para revelar lo que sucede aquí en la tierra. El verbo decían, cuando que decían, y decían, ¿verdad? Los seres vivientes, la palabra decían, viene de una palabra griega que es lego. Las comparto aquí, la pueden tener aquí para que la vean, junto con su referencia, ¿verdad? Del diccionario. Es lego. Del Strong, lego, del Strong 3004. Mis hermanos, esta forma verbal se podría traducirse, mejor dicho, como decían continuamente. Esa palabra se traduce mejor como decían continuamente. O también repetían una y otra vez. Otra vez, recordemos que los 4 seres vivientes fueron los que, o fueron quienes iniciaron la alabanza delante del trono celestial. Ellos fueron los que arrancaron con toda esa alabanza. Y ahora ahora no terminan de repetir, estos seres no terminan de repetir amén, y amén, y amén, y amén, ¿verdad? Acordémonos de algo, el amén de los 4 seres vivientes sirve de señal a los 24 ancianos para que ellos se postren en adoración delante del que está sentado en el trono, Dios Padre y del Cordero, Dios Hijo. Ahora, observemos, mis hermanos, también, antes de continuar, por lo menos ahí, Mónica, vamos claros, se va entendiendo lo que estamos hablando, ahí me lo puede escribir, apenas pueda escuchar esto, lo vea. Entonces, observemos algo aquí, mis hermanos, que los ancianos no pronuncian palabra alguna, ellos no pronuncian ninguna palabra. Su adoración es estremecedoramente solemne. Es una adoración que no necesita palabras. Vean qué interesante, es una adoración que no necesita palabras. Pero simbólicamente, mis hermanos, ellos reconocen su completa sujeción a Dios el Padre y al Cordero, y ellos estos ancianos procuran exaltarlos en alabanza y en adoración. Ahora, ¿por qué? Porque el Dios viviente reina eternamente, por siempre y para siempre. Reina eternamente. Entonces, por ejemplo, para dar esta idea, los emperadores, recordemos que los emperadores van y vienen. Los jefes, este tipo de personas, los emperadores van y vienen, incluyendo los que persiguieron al pueblo de Dios. Aquí se incluyen todo esto. Ahora, pero el Señor, mis hermanos, el Señor Dios Todopoderoso vive por los siglos, de los siglos, de los siglos, por siempre y para siempre. Él siempre es y será digno de toda nuestra adoración. Amén. Entonces, mis hermanos, para ir aterrizando con este capítulo, el capítulo 5 de Apocalipsis nos presenta a nosotros la visión del rollo que contiene la totalidad de la revelación, de la intervención final de Dios en los últimos días de la consumación de la historia del hombre, ¿verdad? De la tierra. El rollo, mis hermanos, está en la diestra, este rollo, que posteriormente va a ser abierto, este rollo está a la diestra de Dios el Padre. El rollo, mis hermanos, pongan atención, el rollo tiene que ver con juicios. Yo había compartido una imagen, creo, de cómo era este rollo, ¿verdad? Era un rollo de pergamino con 7 sellos, con las cuerdas y 7 sellos. Entonces, el rollo tiene que ver con juicios, mis hermanos, y es el Hijo, Jesucristo, quien tiene la responsabilidad de ejecutar juicios tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito cósmico. Es por esto, mis hermanos, que nadie puede romper los sellos que impiden la lectura del contenido de este rollo.
¿Quién lo puede hacer? Solo el león de la tribu de Judá, o sea, la raíz de David, es decir, el Mesías. Es el único digno de romper los sellos con los que el rollo está sellado. Así de simple. Jesús, mis hermanos, es el Cordero, es decir, el sacrificio. Jesús es el sacrificio perfecto ofrecido por el pecado del mundo. Jesús murió y resucitó de entre los muertos. ¿Y qué pasó con Jesús? Ahora Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Jesús, mis hermanos, toma el rollo de la mano del Padre. Ojo, Jesús toma el rollo de la mano del Padre porque el Cordero, que es Jesús, es el único que tiene la potestad para juzgar. El hecho de que el Cordero asume responsabilidad de juez supremo del universo produce un triple brote de alabanza. La primera, recordemos, viene de los seres angelicales del mayor rango, o sea, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. La segunda la pronuncian las multitudes de ángeles que forman un amplio círculo alrededor del trono celestial. Y finalmente, mis hermanos, hay una tercera alabanza por la totalidad de las criaturas racionales del universo. Entonces, mis hermanos, el Cordero, o sea, Jesús, es alabado por su perfecta obra expiatoria, por haber redimido, mis hermanos, redimido para Dios un pueblo extraído de entre los diferentes grupos étnicos de toda la tierra, por haber constituido un reino y sacerdotes para Dios. Y por el hecho de que los redimidos reinarán con Cristo sobre la tierra. Amén. Entonces, no sé, ¿vamos claros ahí, Mónica? ¿Cualquier cosa? No, que no me contestó. Ahora, incuestionablemente, mis hermanos, los creyentes de hoy en día pueden, y no solamente pueden, deben proclamar las verdades gloriosas contenidas en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. La certeza, mis hermanos, del cumplimiento de los propósitos de Dios, a pesar de que el mundo ignore al Dios soberano, debe producir un singular consuelo en el corazón de toda aquella persona que es un cristiano. Entonces, Cristo, mis hermanos, así es simple. Cristo debe ser alabado por la totalidad de los seres racionales del universo, así es simple. Pero ojo con esto. Pero mientras llega ese día, la iglesia cristiana, nosotros que conformamos a la iglesia cristiana debe de enseñar y debe de vivir de manera que el Cordero, el Redentor, el Mesías, sea alabado en el mundo presente, o sea, hoy mismo. Y mañana, cuando venga mañana también. Amén. Bueno, acá, mis hermanos, finalizamos lo que es el capítulo 5 y de lleno entramos de una vez con el capítulo 6. Y recordemos que aquí vamos a ver, bueno, ya el Cordero abre los sellos, los abre uno después de otro, de modo, ¿verdad?, que puedan cumplirse los eventos que se describen de manera gráfica en el rollo. Jesús, al romper los sellos que están en el rollo y al abrir el rollo, Jesús o el Cordero inaugura, por así decirlo, inaugura el plan de Dios y revela qué es lo que va a ocurrir en los tiempos antes de su venida y durante la misma. Al romper Jesús los sellos de este rollo, uno a uno, se va a presentar al Cordero en forma insistente como el iniciador de los eventos de este capítulo número 6. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí a partir de ahora sí en el capítulo 6? Ya terminamos el capítulo 5. ¿Qué vamos a encontrar de aquí en adelante en el capítulo 6? Número 1, vamos a conocer a partir de ese momento la naturaleza de la gran tribulación. Así que para todos aquellos que siempre han tenido esa curiosidad de saber todo eso, aquí vamos a tocar este tema. Ya vamos a entrar de lleno con esto. Entonces, vamos a ver punto número 1, la naturaleza. Vamos a ver si puedo... La naturaleza de la gran, aquí se los voy a compartir así, el texto, nada más para que sepan por dónde vamos. Punto número 1, la naturaleza de la gran tribulación. Entonces, vean, mis hermanos, el Apocalipsis, ¿verdad? Mis queridos hermanos y hermanas, es el libro que revela la consumación del plan de Dios. Así es simple.
Es decir, el Todopoderoso se propone establecer su soberanía sobre la tierra. Cuando ya vemos esto, es que Dios se propone establecer su soberanía sobre la tierra. Ahora, esta soberanía ha sido desafiada por los hombres, pero, esta será inaugurada de manera objetiva y final cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra con poder y con gloria. Ojo con esto, porque según el mismo Señor Jesús, él profetizó en Mateo 24, versículos 21 al 29, él profetizó su segunda venida, que su segunda venida será precedida por un periodo de gran tribulación, lo menciona la Escritura. Ahora, dicha tribulación, mis hermanos, será un periodo, será un periodo, ¿verdad?, de juicios sin precedentes, con los que dará comienzo lo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento designan o le llaman o lo titulan como el día del Señor. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, mis hermanos, asoció los acontecimientos relacionados con su segunda venida con las profecías también de Daniel, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 24, Dios reveló al profeta Daniel que dice el texto ese de 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, mis hermanos, las 70 semanas mencionadas en el texto son semanas de años, es decir, equivalen a 490 años. De esos 490 años, mis hermanos, 483 ya se han cumplido. Ojo con esto, ya se han cumplido. La semana de años, o sea, la 69, se terminó, pongan atención, la semana 69 se terminó el día en que el Señor se ofreció a la nación de Israel como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento e hizo su entrada en Jerusalén, ¿se acuerdan? Su entrada triunfal sobre el burrito, que lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Ustedes lo pueden leer ahí. Ahora, la semana, mis hermanos, que aún falta por cumplirse de Daniel 9:27, corresponde con los 7 años de la tribulación escatológica con la que, perdón que tengo una falta acá, con la que debe iniciarse el día de Jehová. Ahora, estamos viendo la naturaleza de la gran tribulación, ¿verdad? El cumplimiento, mis hermanos, de la 70ª semana, de Daniel 9:27, guarda una relación especial con la nación de Israel por ser la culminación de las 70 semanas que deben determinar en su totalidad para que se cumplan en Israel los 6 propósitos de Dios que se mencionan en Daniel 9:24. Durante estos 7 años de tribulación, mis hermanos, la nación de Israel sufrirá las persecuciones del anticristo. El profeta Jeremías, por ejemplo, lo describe de esta forma. En Jeremías 37, él dice, lo hace como una exclamación ahí, ¿verdad? Como, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuando habla de Jacob, está hablando de Israel. Acordémonos de eso. La gran tribulación, mis hermanos, será un tiempo de juicio sin precedentes para la nación de Israel. Pero en ese tiempo, mis hermanos, Dios salvará al remanente en el que hará cumplir las promesas hechas que Dios prometió a los patriarcas. Amén. ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces, mis hermanos, estamos viendo la naturaleza de la gran tribulación todavía. Ya vamos al punto 2. Las naciones gentiles, mis hermanos, por su parte también sufrirán el derramamiento de la ira de Dios. La gran tribulación, mis hermanos, tendrá un alcance universal y va dirigida contra la humanidad rebelde que ha despreciado básicamente la gracia de Dios y la oferta de salvación mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis, mis hermanos, describe a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19
tanto el alcance global como las devastaciones producidas por los juicios sin precedentes, ¿verdad? Estos juicios son sin precedentes de la gran tribulación. Y más adelante, mis hermanos, vamos a ver lo terrible e inexplicable que es, bueno, o lo inexplicable, cómo es la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo se niega la humanidad a arrepentirse a pesar de la severidad de los juicios? Y por el contrario, esta humanidad, ¿verdad? Continúan con su triste desafío a la autoridad de Dios, a la autoridad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Las escrituras también, mis hermanos, nos enseñan claramente que la iglesia verdadera, es decir, el conjunto de todos los que han puesto su fe en Jesucristo, va a ser librada de la hora misma de la prueba. La promesa, mis hermanos, la promesa del Señor, ¿verdad? A los suyos, a su iglesia, es llevarlos a la casa del Padre. El apóstol Pablo, por ejemplo, él afirma y dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, él dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo, ¿verdad? También dice Pablo que Jesús dijo, habla que Jesús nos libra, mejor dicho, que Pablo dice que Jesús nos libra de la ira venidera, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Amén. Esa es la naturaleza de la gran tribulación. Ahora, punto número 2, el propósito de la gran tribulación. Vamos a ver cuál es el propósito de la gran tribulación. Se los comparto por acá. No sé si estará Mónica por ahí. O alguien que me diga que vamos bien. El propósito de la gran tribulación. Vean, mis hermanos, acá. Es de vital importancia que ustedes y yo observemos y que no perdamos de vista el propósito de la gran tribulación. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros que la gran tribulación guarda relación directa con el propósito de Dios de establecer su soberanía y su reino dentro del tiempo y de la historia entre los seres humanos. La humanidad, mis hermanos, ha mantenido un estado de rebeldía en contra de Dios a través de toda la historia de la humanidad. No es algo nuevo, es durante la historia de la humanidad. Ahora, la intervención, mis hermanos, de Dios en la historia para restablecer su reino es designada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y es designada como el día de Jehová en su aspecto escatológico. El día de Jehová escatológico, mis hermanos, comienza con el derramamiento de la ira del soberano, ¿verdad? Que afectará al mundo entero y que tiene como fin probar a los que moran sobre la tierra, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, y ejecutar con esto la consumación de este siglo, es decir, de la historia tal como es conocida por todos los seres humanos. Bueno, gracias, Mónica, y la vi. Entonces, mis hermanos, la gran tribulación también tiene el propósito de preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. La semana 70 de Daniel, ¿verdad?, terminará el periodo de 490 años designados por Dios para el pueblo y la ciudad de Daniel. Cuando la totalidad de las 70 semanas se hayan cumplido, Dios ejecutará las 6 promesas hechas al pueblo de Israel, ¿verdad? La nación, por ejemplo, la nación de Israel sufrirá las persecuciones del anticristo o el falso Mesías. Pero ¿qué va a pasar? Dios salvará al remanente en el cual Dios cumplirá las promesas hechas a los patriarcas. Dios, mis hermanos, limpiará a la nación de Israel, matará a los rebeldes, pero salvará un remanente en medio del cual el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo, va a reinar. Y finalmente, mis hermanos, la gran tribulación tiene como objeto juzgar dentro de la historia y en el tiempo la rebeldía de todos los hombres o de todos los seres humanos. El Dios soberano, mis hermanos, puso en mano de los hombres el gobierno de las naciones. Desde los días, por ejemplo, de Nabucodonosor y hasta que el Señor venga por segunda vez, la humanidad vive dentro del tiempo de los gentiles. Como lo menciona Lucas, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en Lucas 21-24. Ahora, ojo con esto. Las naciones gentiles, mis hermanos, sin embargo, han desafiado la autoridad de Dios y ellos no reconocen
la soberanía de Dios. La gran mayoría de los gentiles ha rechazado la oferta de salvación a través del evangelio de la gracia de Dios. Y en los días finales de la historia, los gentiles organizarán una gran rebelión en contra de Dios con el fin de impedir que el Mesías reine sobre la tierra. Pero Dios los va a juzgar y terminará con esta rebelión que ellos van a levantar. Durante la gran tribulación, mis hermanos, la humanidad gentil irá en pos del anticristo y van a adorar a Satanás. Así es simple. Entonces, mis hermanos, el Cordero de Dios, Jesucristo, derramará toda su ira sobre ellos. ¿Y qué va a pasar? Los va a vencer. Así es simple. Entonces, en síntesis, en resumen, la gran tribulación es un periodo de tiempo que va a durar 7 años y que equivale a la 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27. Durante estos 7 años, mis hermanos, Dios intervendrá en los asuntos de la humanidad. El soberano, o sea, Dios, derramará su ira sobre las naciones y consumará su plan con sus criaturas. Durante estos 7 años, Satanás, mis hermanos, también va a hacer un último intento de usurpar el reino al Mesías. Será durante el periodo de la gran tribulación cuando el reino falso de Satanás tendrá su más amplia manifestación sobre la tierra. Ahora, el maligno, o sea, Satanás, pretenderá implantar su dominio, ¿verdad? Implantar su dominio y ejercer su soberanía entre los hombres. A través del anticristo, mis hermanos, también Satanás organizará su guerra que va a levantar. Perseguirá e intentará aniquilar a la simiente de Abraham, pero el Señor Jesucristo matará al anticristo con la espada que sale de su boca y con el resplandor de su venida, como lo menciona segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Las naciones, mis hermanos, las naciones gentiles por su parte, sufrirán el derramamiento de la ira de Dios, como lo menciona Apocalipsis 19:15. La gran tribulación, mis hermanos, por lo tanto, no guarda relación, guárdese en eso en la cabeza. La gran tribulación no guarda relación con la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia, por lo que nosotros estudiamos, por lo que nosotros encontramos en la Biblia, la iglesia será librada de la ira venidera mediante resurrección, transformación y traslado a la casa del Padre antes de que llegue el día de la ira. El capítulo 6 de Apocalipsis pone de manifiesto también, mis hermanos, el hecho de que el Cordero, o sea, Jesús, es el único digno de tomar el libro, o sea, el rollo, y de abrir sus sellos, como lo dice Apocalipsis 5:9. Y como ya hemos visto y todo lo que he venido mencionando, el rollo contiene la consumación, mis hermanos, del plan y del propósito de Dios para la humanidad. Solo el Cordero, o sea, Jesucristo, es el único digno de ejecutar el juicio de Dios, porque el sacrificio de Jesús, o su sacrificio perfecto, ha satisfecho todas las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. Yo no sé si ustedes logran comprender, pero gloria a Dios por esto. Los juicios, mis hermanos, contenidos en este rollo son un secreto, pero son un secreto de tal naturaleza que solamente Jesús es el único que está capacitado para revelarlo. Es el único. Eso es increíble. Amén. Entonces, mis hermanos, los primeros 4 sellos traen cuatro jinetes. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente. Ahora sí, tenga su Biblia, ya vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2 y leemos. Ojo con esto. Los primeros 4 sellos traen 4 jinetes, ¿verdad? Traen 4 jinetes. Apocalipsis 6 del 1 al 2 dice. Vi cuando el Cordero, aquí, pongan atención, si ustedes ya vieron las lecciones anteriores o los estudios anteriores, yo les mostré un rollo. Cómo era ese rollo, les expliqué cómo lo abrían, etcétera, el tamaño que tenía y todo. Un rollo. Como decir, háganse de cuentas. Vamos a suponer que es un rollo. Este rollo venía con las cuerdas, apretando el rollo, con 7 sellos. Se va abriendo uno por uno para
cuando se terminen todos, abrir el rollo. Ok, leo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, aquí está hablando Juan, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Voy a compartirles este link para que vean esta imagen, para que ustedes la pueden tener porque la vamos a seguir viendo posteriormente en el otro bimestre. Avísenme si la pueden ver. Ahí ustedes la pueden descargar si quieren. Vamos a ver. Bueno, ahí no sale, creo, pero vamos a ver si la puedo, si la logro jalar. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Pues no. Ahí está. Ahí está el link. Ustedes pueden ir, ese es el drive, ustedes la descargan y la pueden ver ahí. Ahí cualquier cosa, si la pueden ver, genial. Ahí está esta imagen, no es que no la tengo. Bueno, ahí está. Ahí viene, dice el libro con 7 sellos. Ahí viene el primero, el segundo, a lo que menciona el primer sello, que el caballo blanco con poder, y ahí lo pueden ver en esa imagen. Ahí la pueden tener porque, y les recuerdo, las vamos a seguir viendo. Entonces dice el texto, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Pongan atención, del capítulo anterior nosotros entendemos que este libro que estamos, este rollo, es la historia y el destino de la humanidad y de la creación, y solamente Jesús, el Cordero, tiene el derecho de abrir los sellos de este libro, de la culminación de la historia de la humanidad y de todo. Ahora, si el libro, ojo, si el libro detalla la culminación de la historia, entonces estas cosas deben de suceder antes de que el libro sea abierto. ¿Me di a entender? Entonces, este no es el cumplimiento en sí de la historia, sino la preparación de esta misma, de la historia, ¿verdad? La culminación será detallada cuando ustedes y yo lleguemos a Apocalipsis 19, que llegaremos en su momento, ¿verdad? Vamos a llegar, si Dios lo permite. Es importante, mis hermanos, acá mencionar que la apertura de los sellos no es sino simplemente una declaración de lo que Dios hará. Es la exhibición de un propósito que será consumado cuando sea que el sello sea abierto, la sentencia será ejecutada. Amén. Sigue diciendo el texto. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Pongan atención. Cada sello, mis hermanos, está asociado con un ser viviente. Ojo con esto. Ser viviente viene de una palabra griega. Aquí se las comparto. Sum. Del Strong 22:26. Sum. Uno de los querubines de Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10. No significa, mis hermanos, por necesidad el primero en importancia. Pongan atención. No significa por necesidad el primero en importancia. No. Que dice, ven. O pudiera ser traducido como ve. O sea, vea, observe. Hacia cada jinete. Pongan atención. Cada uno de los 4, ojo con esto de los seres vivientes, cada uno de los 4 seres vivientes da la orden de dar, puede dejar abierto para que entre un poquito de aire, por favor. Cada uno de los seres vivientes, cada uno de los 4 da la orden de dar un paso al frente, aunque el primero habla con una voz como de trueno. Pongan atención, el volumen con el que habla tiene como fin o tiene como propósito invitar a todos a prestar atención a la orden de llegar. Entonces, ¿a quién va dirigida la orden? Aquí hago la pregunta, ¿a quién va dirigida? La mayor parte, aquí respondo, la mayor parte de las traducciones, por ejemplo, de las traducciones y comentarios, indican que no es a Juan, sino al caballo. Pongan atención. ¿A quién va dirigida la orden cuando dice ven o ve, mira? Cuando está diciendo, cuando dice ve, ojo, ojo. ¿A quién va dirigida? La mayor, quiero repetir esto,
la mayor parte de las traducciones y de los comentarios o comentaristas, ellos indican que no es a Juan, sino al caballo y a su jinete, a quienes se les dice que lleguen. O sea, o sea, venga, es eso. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros decimos que se le ordena a Juan que llegue, entonces vamos a tener dificultad en verlo cruzar el mar de vidrio o el mar de cristal para acercarse al Cordero en el centro del trono. Habría una dificultad ahí para ver eso. Se supone que se dirige, este ser viviente le dice, se supone, ¿verdad? Que se dirige al jinete, aunque no se nos dice de dónde viene el jinete con el caballo, pero en todo caso, mis hermanos, no es a Juan, no es a Juan, es al jinete y al caballo los que aparecen en escena y que se dirigen a la tierra. Vea lo que dice. He aquí un caballo blanco, dice el texto de Apocalipsis. He aquí un caballo blanco. Vamos aquí a quitar un poco de marañas, ¿verdad? De ciertas enredaderas que existen. Algunas personas, mis hermanos, quizás, ¿verdad? Porque quizás toman sus claves de interpretación de películas de ciencia ficción o de vaqueros, pero no de la Biblia, creen, llegan a aseverar y a afirmar que el jinete del caballo blanco, ellos dicen que es Jesús. Ojo, ahora, Jesús, mis hermanos, sí regresa, dice la escritura, sí regresa en un caballo blanco, como lo menciona Apocalipsis 19, del 11 al 16. Pero este jinete, ponga atención, este jinete del capítulo 6 es un dictador satánico que imita a Jesús, por lo cual no es Cristo Jesús. Vea lo que dice, vean el texto. Y el que lo montaba, este caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Él gobierna. Dice, ¿por qué? Porque le fue dada una corona con un arco. Pongan atención, con un arco, no con una espada. Y ejercita este hombre o este personaje, ejercita su dominio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque dice, salió venciendo y para vencer. Ojo con esto, pero los resultados de este gobierno, de este personaje, como están declarados en los siguientes versículos, nos enseñan a nosotros, nos muestran que este no es el reinado de Jesús, no es el reinado, no es Cristo Jesús, básicamente. Todo el contexto, pongan atención, todo el contexto y el carácter de estos sellos prohíben absolutamente pensar que este jinete es el Señor Jesús. Por eso hay que prestarle mucha atención. Como muchas personas afirman que dicen que es Jesús, pero no es Jesús. Su reinado, el de este personaje, traerá guerra, hambre, el reinado de Jesús, el reinado de Jesús no va a traer ni guerra, ni hambre, ni va a traer pleitos, ni nada por ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando Él esté ya reinando. Entonces, vean, pongan atención. Aquí llegamos, a este punto llegamos a los caminos donde hay un cruce de interpretación del libro del Apocalipsis. Aquí hay cruces, háganse ustedes cuentas que ven por todo lado. Aquí hay cruces de interpretación del libro del Apocalipsis. Vean, aquí se puede mencionar mucho acerca de cómo una persona puede entender este libro del Apocalipsis y del plan profético de Dios, al ver cómo se entiende este primer jinete. Aquí usted se dará cuenta cómo, repito esto, aquí usted se va a dar cuenta mucho o acerca de cómo una persona, sea usted o sea cualquiera, cómo entiende este libro y el plan profético de Dios, al ver cómo se entiende a este primer jinete. Las personas, por ejemplo, las personas que creen y piensan que Apocalipsis es mayormente un libro de historia, creen o llegan a creer que este jinete es Jesús, o los apóstoles o los emperadores romanos. Eso es lo que llegan a creer. Aquellos que creen en que este es un pasaje profético, aún por cumplirse, por lo regular, tienen a este jinete como el anticristo. Pensamos que es el anticristo. Ahora, la opinión predominante, mis hermanos, es que el caballo blanco, como primero en una serie de 4 caballos,
nosotros tenemos que verlo como parte de una fuerza destructiva de guerra, de hambruna y de muerte. Se utilizaba, por ejemplo, en este caso, se utilizaba el caballo en las guerras y el arco significa un arma para matar gente o para matar a la gente. La corona, dicho sea de paso, la corona denota o apunta como a un triunfo, como triunfo, que se recalca con el uso de la doble frase venciendo y para vencer. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta del por qué menciona esto de la corona. Ahora, el color blanco apunta o nos señala o nos dice que esa es la costumbre antigua de que el triunfador, ¿verdad? De que aquel que triunfaba en una guerra cabalgara en un caballo blanco al regreso de la batalla. Además de todo esto, mis hermanos, la imagen de un jinete en un caballo blanco en el capítulo 6 puede verse como una imitación que Satanás está haciendo de Cristo Jesús y de sus guerreros que cabalgan en caballos blancos, como lo menciona Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 14. El capítulo 6, mis hermanos, describe la autoridad del anticristo con respecto, ¿verdad?, a vencer, matar y de someter, ¿verdad?, a punta de hambre al pueblo de Dios hasta morir, hasta el punto de que los santos en el cielo, ¿verdad?, y imploran a Dios que Dios intervenga, que Dios tome venganza de la sangre de ellos. Me detengo un momento. Hasta aquí vamos claros porque es mucha información y puede ser muy enredada, pero vamos bien. Sí. Ok. Pero mis hermanos, pongan atención. La identidad del personaje que cabalga, que cabalga el caballo blanco mencionado en este versículo, ha sido un tema, ha sido un tema de mucho pleito, de mucha discusión, de mucha división, etcétera. Entonces, imaginen esto, pongámonos a imaginar esto, que existe por lo menos, en esto que estamos hablando, existen por lo menos 9 sugerencias respecto a la identidad del jinete que cabalga en el caballo blanco. Hay 9 sugerencias. Las opiniones son tan variadas, mis hermanos, y abarcan diciendo que algunos dicen que es el emperador romano, otros dicen que es el mensaje del evangelio o que es la palabra de Dios en general. Pero mis hermanos, las interpretaciones más populares, sin embargo, han sido las que identifican a este personaje con Cristo y los que la identifican otros, ¿verdad?, con el falso Mesías o el anticristo. La postura, mis hermanos, que yo voy a hablar de mí, la postura que creo que mejor concuerda con el mensaje y el propósito del libro del Apocalipsis es que la que identifica al jinete de Apocalipsis capítulo 6, 2, juntamente con los otros, porque no es solo ese versículo, hay que considerar los otros, juntamente con los otros 3 versículos siguientes, como la personificación quizás de un movimiento creciente o una fuerza que entrará en acción durante los días de la gran tribulación y que posteriormente culminará con la manifestación del gran impostor o el anticristo, a quien Satanás otorgará su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, pongan atención, aquí podemos pensar también en eso, ¿verdad? Yo puedo creer que también es eso. Ahora, es incuestionable que los 4 jinetes del pasaje de Apocalipsis 6 se relacionan entre sí directamente. Y cualquier interpretación que usted y yo hagamos del texto, debemos de tener en cuenta esta relación que estamos hablando de los demás versículos, no solo del 1. No solamente del 1. Amén. Entonces, la interpretación, la más correcta, es que podemos pensar es que es el anticristo. No puede ser Cristo Jesús por varias razones. Pero bueno, vamos a seguir. Dice el texto. Tenía un arco. Aquí, ustedes y yo, mis hermanos, tenemos que prestar atención por el hecho de que solo se menciona el arco sin referencia a las flechas. No menciona flechas, es solo el arco. Esto, mis hermanos, esto ha dado pie, ¿verdad?, a especulaciones entre los muchos comentaristas. Hay algunos, ¿verdad?, que consideran el arco como
como un recordatorio de la derrota sufrida por los romanos a manos de los partos en el año 62 después de Cristo, en el valle del Tigris. Pero otra vez, el contexto, sin embargo, señala hacia acontecimientos que tendrán lugar hacia el final de los tiempos, no algo ocurrido en el pasado ni en el desarrollo de acontecimientos repetidos en distintas etapas de la historia. Aunque tal vez veamos que algo similar pasó en la historia, recordemos como lo dijimos anteriormente, cuando le dice Jesús a Juan, le dice, ven porque te voy a enseñar las cosas que sucederán, no que han sucedido. Entonces, mis hermanos, el simbolismo del arco sin la mención de las flechas nos sugiere a todos nosotros que el jinete de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es capaz de llevar a cabo conquistas pacíficas. Es mejor tomar, pongan atención, es mejor tomar la ausencia de flechas de la descripción como un símbolo de una victoria pacífica. El arco, mis hermanos, el arco indica que hay amenaza de guerra, pero esta no es consumada porque la victoria es obtenida por medios pacíficos. Por medios pacíficos. El jinete, mis hermanos, del capítulo 6, ¿verdad? Versículo 2 de Apocalipsis, encarna a alguien que es capaz de conseguir paz sin derramamiento de sangre. Y esta habilidad, ¿verdad?, de hacer esto, nos hace ver a ustedes y a mí que este personaje inicie su carrera o su profesión cuando aparezca, su carrera como un agente benefactor de la humanidad, como alguien que va a traer solución al mundo. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo el texto, y le fue dada una corona. Ahora, el verbo, mis hermanos, aquí el verbo traducido fue dada, o sea, la expresión fue dada, es el primer aoristo que señala un hecho concreto. El modo, ojo con esto que voy a decir, el modo indicativo sugiere la realidad histórica del acontecimiento. Es decir, la frase contrasta el hecho de que el jinete tiene un arco, pero la corona es conferida sobrenaturalmente. La corona, Estéfanos, aquí lo comparto, la corona Estéfanos, que ya la habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente es esta, ya la habíamos visto en un estudio Estéfanos. Se refiere, esta corona, Estéfanos, se refiere a la que se le daba a un triunfador, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Se le da a un triunfador en las Olimpiadas o en algo así. Entonces, el texto, mis hermanos, evidentemente tiene que ver con el hecho de que al jinete se le otorga el poder para hacer la guerra, conquistar y gobernar con autoridad. Amén. Sigo leyendo el texto. Dice, salió venciendo y para vencer. Pongan atención. Este último dictador satánico, ¿verdad? Que estamos hablando sobre los hombres, será el más terrible, el más terrible o más terrible que todos los dictadores antes que él. Este hombre o este personaje gobernará sobre los hombres como un falso Mesías y este personaje va a conducir a las personas o conducirá una organización que se va a rebelar en contra de Dios de la misma manera, ¿se acuerdan? Como lo hizo este hombre llamado Nimrod, allá en Génesis, que fue su primer predecesor, básicamente. Entonces, él es muy seguido, o él es muy seguido o es llamado el anticristo. La idea, mis hermanos, de un dictador satánico sobre los hombres se remonta hasta los días de Nimrod, imagínense, el gobernante sobre Babel, en Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 14, en donde nos dice el texto que este hombre era un vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice que era cazador vigoroso, mis hermanos, estudien el contexto y todo esto para que vean que no está hablando de que cazaba animales. Era vigoroso cazador, pero cazaba hombres, cazaba personas. Imagínense. Entonces no es que era vigoroso cazador delante de Jehová como que si fuera algo bueno, no, era cazador de hombres. Entonces, mis hermanos, todo esto tiene sentido de que era un poderoso cazador de hombres
y que lo hacía, ¿para qué? ¿Para qué lo hacía? Para ofender directamente en el rostro de Dios, así de simple. Ahora, ahora, si nosotros, ustedes y yo observamos el escenario político y social hoy día, hoy día, de hoy día, cómo está, ciertamente está listo, básicamente el día de hoy, todo lo que tiene que ver con esto, el día de hoy está listo para el surgimiento de un líder político como este que estamos hablando, que va a venir a ser básicamente el héroe, ¿verdad? Que va a traer la solución supuestamente para todo lo que está sucediendo. Todo lo que está esperando, ¿verdad? Es que el Señor, o todo lo que está esperando es que el Señor lo permita en su debido momento. Después de que Él tome a su iglesia, o sea, la iglesia sea quitada de la tierra, es nada más lo que se está esperando, que el Señor le permita para que aparezca, hasta después de que la iglesia sea quitada de esta tierra. Como lo menciona segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 6 al 7 que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio, perdón, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y de manera muy significativa, mis hermanos, el primer sello trae a este dictador hacia la prominencia. Entonces entendemos que la semana número 70 de Daniel, del capítulo 9, empieza cuando este dictador confirme, ¿verdad? Confirme un pacto con muchos, refiriéndose al pueblo judío. Muchas personas, de hecho, dicho sea de paso, muchas personas se han preguntado si estos cuatro jinetes del Apocalipsis 6, de Apocalipsis 6, están conectados con la semana septuagésima de Daniel y con la gran tribulación o con el curso de la historia hasta este tiempo. Si nosotros relacionamos este primer surgimiento del anticristo con lo que nos dice Daniel capítulo 9 de este líder mundial, nosotros podemos concluir que estos cuatro jinetes están conectados con la septuagésima semana de Daniel y con la gran tribulación. Amén. Avancemos. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver cuánto tiempo me queda, ya les digo. Ok, me queda poquito, ya casi terminamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 3 al 4 dice lo siguiente. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Este jinete, mis hermanos, este jinete no necesitó traer guerra y destrucción. Todo lo que él necesita es quitar de la tierra la paz. Es lo que ocupa. Una vez que esta paz, o sea, el regalo, ¿verdad?, de Dios para el hombre, es quitada esta paz, los hombres comienzan a correr y apresurarse en guerra sin destrucción. La paz entre los hombres, mis hermanos, y las naciones es un regalo de Dios, básicamente. No es el estado natural de las relaciones entre los hombres, dicho sea de paso. La misión, pongan atención, la misión del jinete que cabalga el caballo bermejo es quitar la paz de la tierra o quitar de la tierra la paz. Con la finalidad, ¿con cuál es la finalidad? De que los seres humanos se maten unos a otros. Y observemos lo siguiente, estos no serán acontecimientos locales. Pongan atención, no serán acontecimientos locales, sino que tendrán lugar en toda la tierra. Ahora, el color bermejo, mis hermanos, del caballo viene de una palabra griega que es esta, es purros. No puros, ¿verdad? Purros con doble R, aquí se los estoy compartiendo. Purros. Del Strong 4450. Esta palabra purros del griego significa rojo fuego o escarlata. Probablemente también destaca el derramamiento, ¿verdad? Por ese color derramamiento, destaca el derramamiento de sangre que va a tener lugar cuando la paz de la tierra sea quitada, dicho sea de paso. Entonces, observemos lo siguiente, que el quitar la paz es un poder que es dado. Pongan atención, este jinete
Ese poder que tiene quitar la paz es porque ese poder le es dado. El único que pudo haber otorgado esta autoridad a este jinete, ¿verdad? Es el único, es Dios el que lo pudo haber otorgado esta autoridad. Es Dios quien controla, mis hermanos. Es Dios quien controla las acciones y los acontecimientos que tienen lugar durante los años de la gran tribulación escatológica. Recordemos que toda autoridad procede de aquel que está sentado en el trono. Ahora, el caballo bermejo es otro del griego alos. Ese otro, ¿verdad? Del griego alos, aquí se los comparto. Aquí está. Alos. Alos del Strong 243, de la misma clase del primero que vimos, el primero que era el caballo blanco. Es decir, que el primero y el segundo sello están estrechamente relacionados. El color rojo, mis hermanos, el bermejo, sugiere la existencia de guerra. El acto de quitar la paz produce un descontrol total entre los seres humanos que básicamente se masacran unos a otros. Y esta expresión también sugiere una pérdida absoluta de la compasión hacia el prójimo. Por ejemplo, nosotros podemos ver la tensión constante entre las naciones y las ambiciones de los hombres, ¿verdad? Que tienen su clímax en este periodo antes de la venida de Cristo Jesús. La paz, mis hermanos, entonces es quitada. Es la que los hombres intentan producir y que también intentan imponer. Cuando Cristo venga aquí a la tierra, mis hermanos, Cristo Jesús establecerá la paz perdurable, la cual nadie podrá quitar ni la va a poder alterar. Nadie. Amén. El caballo bermejo, mis hermanos, o rojo fuego, dice el texto que usa la gran espada, ¿verdad? Usa la gran espada que le es dada para ejercer su autoridad. La gran espada, mis hermanos, puede referirse tanto a una espada larga como la que usaban, ¿verdad?, los soldados romanos cuando salían a la pelea, a la batalla, o como a la daga que también se llevaba enfundada en la cintura. La imagen aquí literaria, tanto del caballo rojizo como la de la espada, nos apuntan o nos dicen, apuntan a la violencia y al derramamiento de sangre que caracterizan las actuaciones de los hombres en los días que precederán a la venida de Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo el texto para avanzar y para poder ir terminando. Le fue dado poder, dice el texto. Esta autoridad, mis hermanos, le ha sido dada al jinete. Esto es directa o indirectamente el juicio de Dios. Los traductores, dicho sea de paso, los traductores suelen insertar la palabra autoridad o poder para poder completar el concepto de quitar la paz de la tierra. Pero el texto dice, el texto original, literalmente dice, se le concedió quitar la paz de la tierra. Entonces, el jinete en este caballo rojo personifica básicamente el mal que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Donde quiera que entre este mal, desaparece la paz automáticamente. Amén. Sigue diciendo el texto, que se matasen unos a otros. Pongan mucha atención con esto. Nosotros vivimos en la era de la guerra y del conflicto. Eso es un hecho. Desde la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, ha habido más de 150 guerras de un tipo o de otro tipo aquí en la Tierra. Y en un tiempo dado que puede haber, que puede haber 3 docenas de conflictos armados que acabarán con miles de vidas al año. Las naciones del mundo, mis hermanos, frecuentemente invierten, pongan atención, las naciones del mundo, y estoy hablando actualmente, invierten frecuentemente más de $1 trillón en gastos militares al año. Cuénteme eso usted. $1 trillón militares al año. Pregunto, ¿quiénes son los que toman las armas para matarse unos a otros? Aquí se podrían mencionar varias interpretaciones. Ojo, la guerra generalizada a lo largo de los siglos
guerras civiles, cristianos que son asesinados, cristianos que se matan unos a otros y los enemigos de Dios. Pero al final de cuentas, mis hermanos, los seres humanos se matan entre sí. Eso es un hecho contundente, no hay ni siquiera que explicarlo. Amén. Seguimos avanzando con Apocalipsis. Vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 6, versículos del 5 al 6, que nos describe al siguiente caballo y quién es el que lo monta. Este es el tercero. Apocalipsis 6, del 5 al 6 dice, cuando abrió, aquí el que está abriendo es el Señor Jesús los sellos. Y está abriendo sellos, no ha abierto el rollo, sellos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vean, mis hermanos, un tercer jinete aparece cabalgando un caballo negro. Y tan pronto el tercer sello es roto y el tercer ser viviente da la orden, ven, ojo lo que dice, ese ven es en el griego erkomai, aquí se los comparto, ven, erkomai del Strong 2064. Ahora, ya estamos finalizando. El color negro del caballo, mis hermanos, sugiere la existencia de una hambruna severa que va a afectar a las naciones de la tierra. La hambruna, mis hermanos, que vendrá será el resultado natural de la guerra o guerras que sucederán cuando el jinete, ¿verdad?, de Apocalipsis 6:4, quite la paz de la tierra. Ojo con esto, porque esta observación nos va a ayudar, ¿verdad?, para poder entender la idea tras este pasaje. Si nosotros recordamos que Juan no está describiendo el fin de las cosas, sino las señales de acontecimientos que anteceden el fin. De tal forma, mis hermanos, o de tal manera, que aquí el caballo negro y su jinete representan el hambre, como ya lo mencionamos, un hambre muy, pero muy severa que causa grandes pérdidas, pero no es lo bastante desesperada como, ¿verdad?, para matar. Es decir, en un sentido hay trigo, pero a un precio sumamente exagerado, y el aceite y el vino no son afectados. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que los acontecimientos de Apocalipsis 6 corresponden con lo que Cristo llama el principio de dolores en Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 8. Y dentro de estos acontecimientos, el Señor también profetizó que habrá hambres entre las naciones. Amén. Sigue diciendo el texto. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces aquí nosotros encontramos y vemos que el jinete que montaba el caballo negro dice que tenía una balanza en la mano. Es decir, este jinete, mis hermanos, tiene el control de todo lo que se coloca en la balanza. La idea de la figura es control. Eso hay que prestarle atención. La balanza es para medir el peso de los alimentos y con los precios, recordemos que muy exagerados del trigo y de la cebada. Y evidentemente la escasez de alimentos que produce la hambruna va a tener como resultado un estricto control de los artículos de primera necesidad. Amén. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces la voz que Juan oyó procedía, dice que de medio de los 4 seres vivientes, es decir, del mismo trono de Dios. Es decir, la expresión en medio de no es espacial, sino de relación o relacionado a. Pero si nosotros imaginamos a los 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, entonces la voz que habla debe ser, básicamente, debe ser o la del Cordero o la de Dios. Dios Padre, ¿verdad? En medio de estos 4 seres vivientes. La sugerencia acá es que Dios tiene el control, básicamente, de todas las cosas que están sucediendo o que suceden. Los juicios, mis hermanos, otra vez,
de la 70ª semana de Daniel van a tener lugar, tendrán lugar bajo el riguroso control divino. Es Dios básicamente quien ordena el acontecimiento del hambre que tendrá lugar en la tierra en preparación de las o de los terribles acontecimientos de los días finales. Y dice el texto, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Entonces, las cantidades aquí mencionadas nos dicen que solo bastan para satisfacer la dieta de un esclavo o la de un jornalero para un día. El denario, recordemos, ya lo habíamos estudiado hace mucho tiempo, el denario, recordemos, era el sueldo promedio de un trabajador por un día de trabajo. Este sueldo sería insuficiente para proveer el sostenimiento básicamente de una familia de tamaño medio. La figura, cuando aquí habla, por ejemplo, la figura del trigo, la cebada y el denario, nos sugieren que un padre de familia, ¿verdad?, tendrá que elegir por el alimento más barato para poder darle a su familia un mínimo de alimentación. A la luz del hecho de que a través de la historia se han dado también muchos periodos de hambre de carácter literal, no hay ninguna razón de peso para poder o intentar espiritualizar o alegorizar la hambruna sugerida aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. No se puede alegorizar o espiritualizar, porque ya en la historia esto se ha dado y evidentemente se va a dar en ese periodo, pero de una forma más terrible. Lo más prudente, ¿verdad? Exegéticamente hablando, es entender que este versículo será el cumplimiento de lo profetizado por Cristo Jesús en Mateo 24:7. Amén. Y sigue diciendo, ya estamos a punto de terminar. Pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete, mis hermanos, el jinete que cabalga el caballo negro, dice el texto que recibe la orden de no dañar el aceite y el vino. Entonces, ¿cuál es entonces el significado del mandato de no afectar el aceite y el vino? ¿Qué significa eso? Bueno, algunos comentaristas, ¿verdad?, se refieren a un edicto que promulgó, dicen algunos comentaristas, ¿verdad?, que eso se refiere a un edicto que promulgó el emperador Domiciano en el año 92 después de Cristo para que no se plantaran más viñedos en Italia y que se destruyeran la mitad de los viñedos en las provincias romanas. Y los vinateros en Asia Menor se enojaron, dicen que la historia, que se enojaron tanto con este decreto que hubo o que tuvieron que revocar la orden antes de que entrara en vigencia. Entonces, esta nota histórica puede aportarnos tal vez a todos nosotros una perspectiva útil del tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, a excepción por 2 objeciones. Número 1, el edicto, dicho sea de paso, nunca entró en vigor y no se menciona el aceite, si lo vemos de esa forma histórica. El edicto nunca entró en vigor y no se menciona el aceite. Estas 2 razones quitan cualquier intento de que ustedes y yo podamos acomodar las palabras de Juan a una perspectiva histórica. Amén. Entonces, la pregunta es si son las personas o la naturaleza, si son las personas o la naturaleza simbolizada en el caballo negro las que no deberían afectar el aceite y el vino. Otra vez, algunos estudiosos sugieren que los ricos, ¿verdad? La gente con plata, algunos estudiosos sugieren que la gente con plata, los ricos, podían comprar aceite y vino. A diferencia de las personas más empobrecidas, tenían que olvidarse de este tipo de lujos. Pero el aceite y el vino eran ingredientes comunes en el tiempo de Juan. El aceite, por ejemplo, se utilizaba para cocinar y el vino como bebida cotidiana. Entonces, la pregunta, ¿por qué dañarían los ricos estos ingredientes? Por lo tanto, otra vez, es mejor aplicar el mandato a la naturaleza de no afectar las cosechas de aceite y de vino. Entonces, el aceite y el vino eran artículos pertenecientes a la clase, ¿verdad? A la clase pudiente. De tal manera que el texto lo que nos sugiere a nosotros que aunque habrá abundancia de aceite y de vino,
habrá una gran escasez del alimento más necesario para el ser humano, para el hombre. Por ejemplo, el pan, que va a estar muy difícil de conseguir. Entonces, evidentemente el juicio de Dios comenzará golpeando al hombre a donde el hombre más le duele, es decir, por el estómago. Imagínense, y apenas está empezando la cosa. Sigamos con los siguientes textos para terminar. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 7 al 8. Aquí veremos la apertura del cuarto sello y de donde se nos presentan otras calamidades. Apocalipsis 6, 7 al 8 dice lo siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguían. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este último jinete que estamos ya viendo acá, muestra que habrá un tremendo número de muertes por la dictadura de la guerra, el hambre y otras calamidades descritas por los tres jinetes anteriores. Por ejemplo, nuestro siglo en el que vivimos ha visto cientos de millones de personas asesinados por dictadores, la guerra y por el hambre, pero aún así, mis hermanos, esto va a quedar muy chiquitico o muy por debajo en comparación con las cifras de muerte que despertará la venida de este último dictador. Entonces no debería de ser sorpresa para nosotros que Jesús dijera respecto a este tiempo cuando él dijo en Mateo 24:21, y termino, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y por último, mis hermanos, veamos lo siguiente para continuar en la siguiente lección. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. La potestad, mis hermanos, le es dada al jinete y le es dada por Dios. No es un poder que ellos tienen ya por ellos, es que le es dada, le es permitido. A pesar de todo esto, mis hermanos, el infierno, aquí cuando vemos esto que leemos, el infierno se está desatando en la tierra. Dios tiene, pero aún así Dios tiene todo bajo control. Él aún tiene el libro y Él abre los sellos, hablando de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí que el Señor me los bendiga. Vamos a terminar aquí la lección. Les recuerdo, la siguiente semana no tenemos estudio bíblico. Retomamos el 31, Dios primero. Continuamos y sin más que agregar, oramos y nos despedimos. Amén. Bueno, Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, por lo que hemos visto, por todo lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, a entender qué es lo que más nos cuesta a todos, a practicar, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar atentos, listos, para poder ser tomados, Señor, como dignos de escapar del día, Señor, de este día, de todo esto que vaya a suceder. Que podamos ser hallados dignos. Señor, bendigo a mis hermanos, a sus familias, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos, Señor. Provee para sus necesidades y todo lo que ellos necesiten. Dales fuerza, salud, vigor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, pueda llegarle a muchas personas. Gracias te damos por esta noche, gracias por este estudio, Señor, por lo que tú nos enseñas día con día. Señor, y sigue, Señor, tratando con cada uno de nosotros, Señor. Y si hay dureza en nuestro corazón, sigue, destrózalo, demuélelo, Señor, toda dureza en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, buenas noches a todos, bendiciones, donde quiera que se encuentren. Y les recuerdo, domingo, ¿verdad? Hay enseñanza de la palabra, 10:30, aquí por el Facebook de Somos Comunidad Cristiana José, a las 10:30, con el pastor Josué. Y recuerden, no hay estudio bíblico la siguiente semana. Retomamos el 31, Dios primero. El Señor me los guarde a todos. Bendiciones. Chao.